Buenos días, que Dios les bendiga a todos los que están en este momento reunidos para tomar esta clase de escuela dominical. En esta ocasión daremos un tema especial conmemorando, como tradicionalmente lo hacemos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Reciban un cálido saludo de parte de nuestros pastores de la Iglesia Renuevo de Dios y también de toda la familia Renuevo de Dios para ustedes que nos ven a través de este medio. Recordándoles que, eh, bueno, este es un tema ya pregrabado, sin embargo, en estos momentos estamos llevando a cabo nuestros cultos de manera presencial en la Iglesia Renuevo de Dios. Si usted tiene el deseo de asistir, escríbanos que le haremos llegar la ubicación de este lugar para que juntamente con nosotros alabe también usted al Señor. Bueno, entonces vamos a comenzar esta clase y nos vamos a basar en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 11, verso 1. Téngalo listo porque lo vamos a estar desarrollando a través de esta clase. Vamos a ver puntos que son bastante importantes y que el día de hoy trataremos. El Señor lo necesita. Así es el nombre de esta clase. La verdad bíblica es que Jesús, en el cumplimiento de la profecía de su entrada triunfal, que está en el profeta Zacarías, solicita un pollino para montarlo y promete después devolverlo. Este es un detalle bastante peculiar que, como les decía hace unos momentos, más adelante veremos con detalle. Aunque Dios es dueño de todo y no hay algo que realmente le haga falta, también nos pide algo de nosotros para ponerlo a su servicio. ¿Ok? Estamos de acuerdo todos que de Jehová es el reino, es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces, no hay algo que le haga falta a Dios, sino que Él siendo dueño de todo, aún así pide cosas de nosotros. A ver, respecto al pollino, vamos a encontrar entonces Marcos 11 y vamos a leer desde el versículo 1 que dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, perdón, en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, como primer punto vemos aquí que el pollino no había sido montado por nadie. Este detalle lo menciona Jesús. En el verso 2 dice, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. El Señor en su omnisciencia, conociendo todas las cosas, también conocía el estado específico de este pollino. Sabía que en ese momento lo iban a tener atado y que nunca lo había montado alguna otra persona. Además, se asegura de usar algo dispuesto exclusivamente para él. Cuando el Señor nos pide algo para su servicio, lo que quiere de nosotros es que le entreguemos
algo que sea absolutamente para él, que no sea dispuesto para otra cosa más que para su servicio. Otra característica de este pollino, como lo describe Jesús en la narración de el apóstol Marcos, dice que estaba atado. Cuando Jesús dio estas instrucciones, hace énfasis en desatar al pequeño asno. Es algo que lógicamente tenían que hacer, pero el Señor lo recalca. A ver, es como un poco como si dijéramos, toma, conduce el auto, abre la puerta, préndelo y conduce. Bueno, es lógico que uno tiene que abrir la puerta y encender el auto para poderlo conducir. No es algo que tengamos que recalcar, puesto que es algo lógico. Entonces, Jesús decía, bueno, desátenlo y tráiganlo. Pero, ¿qué significa realmente esto de desatarlo? Bueno, ah, hay muchos puntos de vista al respecto, pero para el caso que estamos tratando el día de hoy, es que a veces nosotros tenemos ciertas cosas que creemos que nos pertenecen y las tenemos atadas sin darles uso alguno, pero a veces tampoco queremos desatarlas por ningún motivo. A veces, por ejemplo, he encontrado personas que dicen, bueno, yo doy mis ofrendas, doy mi diezmo y doy todo lo que me pidan, pero si requieren de, no sé, tal vez de mi auto para transportar a alguien que va pues a realizar algún ministerio, no me lo pidan porque es mío, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos atadas las cosas que creemos que son nuestras y no las disponemos para el servicio del Señor. A veces no hace falta que lo digamos, pero simplemente con nuestros hechos ponemos esas ataduras que no permiten que alguien más haga uso de ellos. Entonces, por eso Jesús, siendo muy específico, dice, desátenlo. A veces también pasa que nosotros mismos, cuando el Señor nos solicita algo específicamente dentro de nuestra persona, a veces hay ataduras en nosotros como, híjole, Señor, es que tal vez tú me estás llamando a evangelizar, pero yo no me siento capaz de hacerlo. Entonces, esas ataduras no nos dejan ponernos al servicio del Rey. Y esas ataduras tienen que ser desatadas para que podamos tener un adecuado funcionamiento y que el rey pueda hacer uso de ello. Entonces, este detalle que parecía bastante lógico, el Señor lo recalca, pero porque tiene una enseñanza. El Señor lo necesita. La clave que era para disponer algo para Jesús es reconocer que Él es el Señor. Por eso él les dice, o sea, él ya sabía que de entrada, obviamente, si alguien, unos extraños llegan y entonces, vuelvo al ejemplo del auto, si ven tomando tu auto, evidentemente no los miras y tranquilamente dejas que se lleven tu auto, sino que naturalmente la pregunta es, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están desatando el pollino? El Señor ya sabía que iba a haber esta pregunta. Así que la respuesta es, la respuesta que Jesús les da es, el Señor lo necesita. Esta respuesta no contesta directamente a la pregunta de, ¿y por qué están haciendo eso? Bueno, es que el Señor lo necesita. No, no contesta realmente una pregunta que sería, ¿para qué lo necesitan? O sea, si yo pregunto, ¿para qué lo necesitas? Y la respuesta es, el Señor lo necesita. Bueno, no está respondiendo directamente, pero cuando
en los tiempos de los monarcas, cuando los reyes tenían la autoridad de algún estado, cualquier persona estaba obligado a disponer lo que el rey le pidiera. No, ni siquiera tenía que recibir explicaciones de nada, simplemente porque era decreto del rey y se tenía que llevar a cabo, y entonces las personas lo tuvieran dispuesto en ese momento o no, tenían que darlo para el rey. Entonces, una de las claves fundamentales para poder dar algo al Señor es reconocer que Él es el Rey. Si no reconocemos su señorío en nuestras vidas, difícilmente podremos disponer algo sin poner objeciones. ¿Qué objeciones? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero reconociendo al Señor como nuestro Rey es cuando nosotros sabemos que lo que pida, en el momento en que lo pidan, lo daremos. Otra de las cosas que el Señor les menciona es que les digan, bueno, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. El Señor no tenía la intención de adueñarse o apropiarse de ese pequeño asno, sino que el Señor les da la garantía de que lo va a devolver. Dios nos garantiza que de lo que le demos, nos lo devolverá y mucho más abundantemente. Ustedes recordarán la historia de Pedro en su barca, porque bueno, él era pescador, pero cuando Jesús se sube a su barca, es entonces cuando Pedro comienza a darse cuenta de que tiene pescas abundantes. Así que yo estoy seguro de que para lo que sea que dispusieran a ese burro, sea para transporte o principalmente de carga, pero que el burro es un animal de trabajo y que se ocupaba, y actualmente en algunos ranchos, en algunos pueblos, se ocupa como herramienta de carga. Yo estoy seguro que el Señor, una vez devolviendo ese burro eh, dio muchísimo más o fue más productivo de lo que cualquier otro burro pudiera haber sido. Y esto es una garantía que nos da el Señor, es una garantía de que no se va a quedar con lo nuestro, que ya dijimos no es nuestro realmente, es de Él, pero que no se lo va a quedar, lo va a usar y que después nos lo devolverá, pero muchísimo más abundantemente. Y aun cuando no nos lo devolviera, sabríamos que el Señor de alguna manera nos lo recompensaría. Eso es un principio que leemos en las Escrituras. Por ejemplo, vemos a Job que le fue quitado todo lo que tenía, pero que al final le fue dado 4 veces más. Entonces, cuando el Señor solicita algo de nosotros, no es para quitárnoslo de por vida generalmente, sino que es para darle el uso que Él determina y entonces nos lo devuelve abundantemente. Y esto aplica no solo con nuestras herramientas de trabajo o con lo material, sino que también cuando nosotros disponemos tiempo para el Señor que Él nos pide y lo damos, entonces empezamos a ver que nuestro tiempo es más efectivo. Tal vez a veces hay momentos familiares y nosotros tenemos que dar cierto tiempo para el servicio del Señor. Y el Señor lo recompensará y veremos que nuestro tiempo en familia va a ser mucho más provechoso y con más dicha. Eso es garantía porque el Señor de todo lo que nos pide nos lo devuelve mucho más abundantemente. Entonces, nunca duden de invertir en el reino porque esto nos va a traer muchas, muchas ganancias. Otro aspecto de esta historia que es descrito en los evangelios es que primero echaron sus mantos sobre el pollino. Dice, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Los mantos o el manto representa unción, pero también representa gobierno.
Recordarán ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 13. Vamos a leerlo. Todos los reyes tenían un manto. Perdón, eso es en lo de gobierno, pero segundo libro de Reyes, verso 2, perdón, capítulo 2, verso 13. Dice de la siguiente manera: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Vemos aquí la historia de cuando Eliseo sucede a Elías. Vemos que el manto representa la unción que había en los profetas. Por eso Eliseo dice, bueno, aquí está el manto de Elías, ¿dónde está Jehová? Ahora, no con esto queremos decir que en sí cualquier manto, digamos, voy a ungir este manto y lo pongo sobre alguien y listo, sana. De esta manera estaríamos beatificando los artículos, y esto de beatificarlos, cualquier objeto, no es bíblico, sino que vemos estas analogías porque de alguna manera el Señor tenía que ilustrarnos cómo funciona la unción, como un manto que nos cubre. Entonces, el Señor cuando dispone algo para su uso, antes de hacer uso de ello, lo cubre con su manto, lo cubre con unción. Entonces, el Señor cuando nos usa a nosotros, cuando usa algo de nosotros, también lo unge para su servicio. También el manto representa gobierno. Vemos a los reyes portando mantos. Primero de Samuel 24:4. Este es un encuentro que tuvo David con Saúl y que lo tenía ya listo para poder atentar contra Saúl. Dice, entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla de su manto. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Otra vez, este manto representa el gobierno, pero también representa la unción, porque más adelante dice el ungido de Jehová, refiriéndose a Saúl. Entonces, este manto que usaban los reyes es una prenda de realeza, es una prenda que determinaba que alguien estaba en el gobierno, pero también es, pues representa la unción. También el libro primero de Reyes, capítulo 11, verso 30, nos dice de la siguiente manera: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Entonces, vemos a Ahías partiendo su manto en 12 pedazos y entonces los reparte y da a cada uno conforme al número de las tribus. Entonces, nosotros tenemos que quitarnos nuestros mantos para ceder el gobierno al Señor. Cualquier manto que te haya dado el Señor de autoridad, así como a aquellas personas que los tendían en el camino, porque también es otra de las eh, situaciones que describen los evangelios. Las personas echaban sus mantos, los tendían en el camino. Así también nosotros ante el rey tenemos que desprendernos de esos mantos. Cualquier autoridad que nos haya sido dada, rendirla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguna vez el Señor te ha pedido algo para su servicio? Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces el Señor te ha pedido muchas cosas para su servicio y espero que nunca hayas
negado algo para el rey. Pero si así lo has hecho, pues tienes más oportunidades porque el Señor necesita todavía más cosas de ti y te las pedirá. ¿Qué objeciones pudiese haber puesto el dueño del asno? Pongámonos a pensar un momento en que nosotros somos dueños de ese pollino, de ese pequeño asno, y entonces el Señor nos pide algo. Bueno, una de las objeciones que pudiese haber sido es que después de que le hubieron dicho a aquel dueño del asno, el Señor lo necesita. Una de las preguntas que quizá pudieron haberle lanzado después, que no está escrito, pero estamos suponiendo, ¿verdad? Eh, Como si fueran diferentes hipótesis estas preguntas que, insisto, no ocurrieron, no están en las escrituras. Dice que solo les bastó con que les hubieran dicho, el Señor lo necesita, y los dejaron llevarse el pollino. Pero haciendo estas suposiciones, uno podría preguntar, ¿y para qué lo quieren? O sea, sí, ya sé que el Señor lo necesita, pero ¿para qué? ¿Qué va a hacer con él? ¿No? Y muchas veces cuando nos es solicitado algo, una de las objeciones que ponemos es, bueno, ¿y para qué quieren las ofrendas? ¿Y para qué quieren las donaciones en especie? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? Muchas veces la pregunta de objeción que lanzamos es ¿para qué? ¿Para qué lo necesitan? Otra objeción que pudiese haber puesto aquella persona hubiera sido, bueno, si lo pide el Señor, que venga y Él me lo pida personalmente. Yo no tengo por qué prestárselo a estos extraños que vienen en nombre de Él y que me están solicitando algo. Otro error que algunos llegan a cometer cuando el Señor habla a través de alguien, sea para asignarnos un ministerio, sea para solicitarnos alguna ayuda, a veces creemos que el Señor personalmente nos lo dirá a nosotros cuando usa a otros medios para solicitar algo de nosotros. Entonces, una objeción pudiese haber sido, y actualmente sin duda también muchas personas lo hacen, bueno, que el Señor me hable a mí directamente y entonces yo le doy. Si alguien más me dice que lo haga, no tengo por qué hacerlo. Otra de las preguntas que pudiese haber hecho es, bueno, ¿y qué recibiré a cambio? Sí, se lo presto, puedo hacer uso de él como determine, pero ¿qué recibo a cambio? ¿Cuánto me va a pagar por la renta de mi asno? ¿Cuánto yo qué gano con esto? O si es el rey, si es el señor, ¿qué puesto me va a dar o qué privilegios me va a dar? Mm, También es otra pregunta constante de la que hacemos. Aunque les comentaba que el dar algo para el servicio del rey es garantía de que lo devuelve y mucho más abundantemente, no lo debemos dar por interés, o sea, de decir, bueno, Señor, te voy a dar, pero acuérdate que me debes, como si el Señor fuera deudor de nosotros. Y la realidad es que nosotros somos los deudores. Entonces, esta pregunta de qué recibiré a cambio, en ocasiones llegamos a hacerla. Bueno, Señor, yo sí, mira, te estoy dando mi tiempo, mis fuerzas, todo lo que tengo ya te lo he dado, pero ¿y yo cuándo voy a recibir algo? Entonces es algo que debemos evitar. Es una pregunta que solamente funciona como estorbo para ofrecer algo al rey. Como bien leímos, decía que no lo había montado ninguna otra persona. Así que otra de las situaciones pudo haber sido, bueno, si yo no lo he usado, porque alguien más tendrá ese privilegio. Déjame usarlo a mí porque es mío y yo quiero estrenarlo.
¿verdad? Y no alguien más. ¿Por qué lo va a usar el Señor si yo no lo he aprovechado? Y insisto, a veces es así. Pongamos de ejemplo otra vez el tiempo. Bueno, a ver, el Señor requiere de mi tiempo, pero yo ahorita es cuando necesito dedicarme al trabajo, necesito dedicarme a la escuela, necesito dedicarme a otras cosas. Y ya después, cuando crezcan mis hijos, ya después, cuando tenga menos trabajo, entonces ya se lo doy al Señor. Si yo tengo que hacer uso de este tiempo porque tengo que aprovecharlo de la mejor manera y después lo dispongo para otras cosas. Y estas situaciones no traen bendición, por el contrario, hacen que nuestro tiempo rinda solamente conforme a nuestras fuerzas, las cuales son escasas, y entonces nuestro tiempo no es efectivo. Cuando nosotros damos algo para el Señor, una vez más lo decimos, es garantía de que habrá bendición. Otra de las palabras que pudieron haber dicho estas personas hubiera sido, bueno, es que todavía no ha crecido lo suficiente, es pequeño, eh, todavía no está capacitado para lo que debe ser y mejor que consiga en otro lugar. A veces también el caso es el mismo en nosotros. Bueno, Señor, tú pides esto de mí, pero todavía no me siento listo, todavía no, pues como que no estoy tan dispuesto a servirte, todavía eh, ahí cuando ya me sienta listo, me dispongo. Eh, y estas situaciones solamente hacen que no crezcamos. Si, si nosotros decimos, yo espero hasta que crezcan mis finanzas para comenzar a ofrendar, entonces no funciona así, porque el principio es siembra y cosecha. No es que coseches y ya que tengas mucho, siembra conforme a lo que vayas necesitando. No, el principio es dalo, o sea, eh, tengas poco o mucho, pero ahí debe estar tu siembra, porque conforme siembres vas a cosechar. Igual en todo, Señor, no tengo tanto conocimiento, mejor ya después, cuando ya crezca un poquito más en conocimiento, es cuando me dispongo para servirte. Cuando nosotros primeramente disponemos nuestro intelecto, nuestra persona al servicio del Señor, es garantía de que Él nos dará el conocimiento, nos dará las capacidades y todo el crecimiento que sea necesario para poder desempeñarlo de la mejor manera. Pero lo que quiere el Señor es personas fieles, personas dispuestas. Recuerden a Moisés que antes de que el Señor le asignara la tarea de ir a liberar a su pueblo, le había encargado a las ovejas durante muchos años, décadas, estuvo pastoreando ovejas, pero vio que en las ovejas fue fiel. Y como dice su palabra, al que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. El Señor solamente necesita vernos cómo actuamos en lo poco para darnos lo mucho. Y si en lo poco decimos, bueno, es que esto es poco, o lo que tengo es poco y mejor doy cuando tenga más, o mejor lo atiendo cuando sea algo más grande, el Señor no nos dará algo porque Él sabe que si no somos fieles en lo poco, tampoco lo seremos en lo mucho. En el mejor de los casos, por así decirlo, o hay veces que sí sucede, esto es muy constante y olviden lo de mejor de los casos, porque esto no es lo mejor. Pero otra de las situaciones que pudo haber dicho es, bueno, es que el Señor merece algo mejor. Yo feliz le doy este pequeño asno, pero si es el Rey de Reyes, que monte mejor un caballo, le vendría mejor. Y en ocasiones nuestro corazón se siente pequeño. A veces sentimos que lo que tenemos para el Señor es muy pequeño, que es insuficiente y que si el Señor requiere algo, pues
que sea de mejor calidad, que lo solicite con alguien más y no con nosotros, porque lo que tenemos quizás sea muy pequeño y el Señor merece más. Les decía en el mejor de los casos, porque bueno, esta objeción no es de entrada directa decir, no, 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 que no me pida, sino es de una falta de estima de lo que tenemos nosotros y que decimos, Señor, es que no es suficiente. Lo cierto es que nunca tendremos algo que digamos, ah, uy, esto merece ser, o yo ya llegué a un nivel en el que merezco ser usado por el Señor, porque el Señor da gracia a los humildes y no es por nuestros méritos, por lo que el Señor nos usa, sino por su voluntad perfecta y por su misericordia. Entonces, sí hay que tener humildad, pero también hay que tener de nosotros el concepto que debemos de tener y no hay más. Hay que saber cuáles son nuestras virtudes y qué es lo que podemos ofrecer para el servicio del Señor. A veces no nos conocemos también a nosotros mismos, que pensamos que ni siquiera tenemos virtudes y decimos, bueno, Señor, ¿yo qué pudiera darte? Pero cuando nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame a conocerme a mí mismo, ayúdame a discernir cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, en qué me hace falta crecer, qué te puedo dar ahora, qué puedes tomar de mí en este momento, que yo sé que vas a mejorar, pero que yo haya desarrollado un poco más. A veces las personas tienen talentos que nunca descubren porque no se dan a la tarea de autoanalizarse. Y es algo que es importante para Dios, el que nos conozcamos a nosotros mismos, no solo para mal, para detectar nuestros errores y nuestras fallas, que eso sí, porque el Señor en nuestras debilidades perfecciona su poder. Sin embargo, también en lo que podemos ser buenos o podemos abrirnos camino para desempeñar, porque el Señor lo que quiere es un corazón realmente dispuesto y que Él puede capacitar. Así que nunca le quites el valor a lo que Dios te ha dado y creas que no es lo suficientemente digno para el rey. Si el rey lo está solicitando es porque él ya lo vio, él ya sabe cuál es su condición, así como aquel pollino que ya atado, lo describe atado y describe el lugar en donde está, y su estado del pollino, así también conoce todas tus virtudes, te conoce a ti mismo y él sabe cuál es tu estado, cuál es el estado de todo lo que posees y él sabe qué uso le va a dar. Entonces, cuando el rey te pida algo, dalo sin pensarlo dos veces. Y la pregunta finalmente es, ¿darías todo para el rey? ¿Realmente darías todo para el rey? Hay cosas nuestras de las que pensamos que somos dueños, pero solo le damos de lo que nos ha dado. Recuerdan que una de las características era que este pollino está atado. Bueno, muchas veces queremos mantener atado todo lo que tenemos y decir, híjole, yo sé que tengo esto, pero no, que se quede ahí atado. A veces creemos que nos pertenece, a veces decimos, no, 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 es que esto es mío, el Señor aparte, ¿no? Él quiere mi corazón y nada más, pero a veces ni siquiera el corazón realmente le damos. Entonces, todo lo que tenemos es de Él, no hay algo que podamos decir, de lo nuestro te damos. Recordarán aquella expresión que hicieron cuando estaban reuniendo los recursos para la construcción del tabernáculo y decían, de lo que nos es dado, nosotros te damos, porque tuyo es todo. Así que no hay nada de nosotros que podamos darle al rey, sino que directamente de lo que nos da, disponer las cosas para su servicio. No hay algo que le falte al rey, ya lo dijimos, él es dueño de todo, pero disponer cosas para él que nos pide nos trae bendición y bendición abundante. Recuerda que Jesús le dijo y le prometió que lo devolvería. Así que cuando nosotros disponemos las cosas para el Señor, si bien ya dijimos que no es porque le hagan falta o porque Él carezca de algo,
sino es para bendecirnos también, para probar nuestra fidelidad, para probar qué tan dispuestos estamos a ceder todo para Él y que al final eso nos va a traer muchísima bendición. Recuerden a Abraham cuando el Señor le solicita a su hijo Isaac, Abraham lo dispone sin preguntar para qué, pero después el Señor le da muchísimos más hijos de los que siquiera pudiera haber imaginado. Cuando el Señor nos pide algo es porque sabe que es el momento ideal. Por tanto, no sientas que lo que tienes para ofrecer es insuficiente. Lo comentábamos hace unos segundos. El Señor sabe cuándo es el momento ideal. No te apresures a ofrecer algo que no te pide el rey, pero también no restrinjas algo para el rey que ya te está solicitando y que lo necesita en el momento en el que te está diciendo. Reconoce la autoridad del rey para discernir lo que solicita él, aun cuando sea por medio de alguien más. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro rey, nosotros reconocemos su letra, nosotros reconocemos ese sello del rey, nosotros reconocemos la voz del rey. Y a veces el rey nos habla directamente y nos solicita lo que él pide de nosotros, pero a veces también envía cartas para nosotros por medio de algún mensajero, pero que esas cartas tienen el sello del rey y nosotros, siendo parte de ese reino, debemos conocer el sello del rey, y cuando viene con ese sello de parte del rey, no tenemos que restringir nada de nosotros. Así que esta fue la lección del día de hoy. Yo te invito a que siempre dispongas todo para el rey, que no es necesario esperar a que te lo pida para decirle, Señor, aquí está dispuesto esto para cuando lo necesites. Y cuando Él te lo pida, entonces ofrecerlo. Y hay cosas de ti que dices, bueno, yo tal vez tengo este talento, pero cuando el rey lo necesite, quiero tenerlo dispuesto para él. Te pondré una experiencia de vida. Yo cuando era eh, pues adolescente, empecé a aprender a tocar el piano. Y yo sabía que en algún momento el rey iba a solicitarlo. Tal vez no lo pensaba como lo pienso actualmente. El rey me va a pedir algo en algún momento. Pero yo empecé a desarrollar un talento que descubrí en mí y dije, Señor, en el momento en el que tú quieras que yo te sirva con esto que tengo, pues así será. Y empecé a entrenarme en la música, y gracias a Dios que pude desarrollar la habilidad musical. Y el Señor en su momento lo solicitó. Cuando yo empecé a tocar, no empecé a tocar bien, tocaba bastante básico, me sabía solamente unas cuantos acordes, podía reconocer unas cuantas notas y no más. Pero yo sabía que que era el momento ideal de disponer algo porque el rey lo estaba solicitando. Y después el Señor me fue dando más y más capacidad, me dio herramientas para hacer uso de este talento y producir frutos. Entonces, nunca esperes a estar lo suficientemente listo según tu criterio para dar algo para el rey. El rey lo solicita y tenemos que darlo. Que Dios te bendiga mucho. Te enviamos otro saludo de vuelta para ti, para toda tu familia, y no te despegues de tu pantalla porque en unos momentos más estaremos retransmitiendo el culto del día de hoy, un culto que seguiremos celebrando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Que Dios te bendiga.